Muy buenas, queridos amigos de Paz TV, bienvenidos al Puente. Después de 3 meses, nosotros al tercer mes resucitamos. Ustedes han resucitado, estamos en la octava de Pascua y le queremos brindar un programa muy especial. Está con nosotros Monseñor Miguel Irízar y con él vamos a hablar de sus raíces hispanas, vascas, de su vocación, de su pasión misionera en los Padres Pasionistas, de su labor como obispo en Yurimaguas, en el Callao y de tantas actividades que las enmarcamos en el centenario de la misión pasionista en el Perú. Monseñor Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. El sueño se cumplió. Gracias, José Antonio, que me traes a esta casa. Yo tengo que pedir aquí, no digo perdón, pero disculpas de no haber venido hace mucho tiempo a Paz Televisión, pero aquí estoy. ¿Se siente como en su casa? No, por supuesto. Porque cuando visitamos el Sagrario, le recordaba justamente, ¿no?, cuando estaba bendiciendo el cardenal Vargas. Así es, aquí estuve yo acompañando a Augusto Vargas, entonces yo era secretario de la Conferencia Episcopal y realmente recuerdo con mucho cariño el inicio de esta obra maravillosa que es Paz Televisión. Nosotros tenemos 60 minutos, menos de 60 minutos, para hablar de los 100 años de los pasionistas en el Perú, de 75 años de la trayectoria de Monseñor Irízar. Creo que se nos va a quedar corto, pero vamos a comenzar y me gustaría, así, como por el comienzo, ¿no? Hemos dicho, usted es pasionista, ¿no? Así es. Y alguno que lo escuche por primera vez, pues sí, ha oído a célebres pasionistas, ¿no?, como el queridísimo padre Clemente Sobrado o el padre Artola, ¿no?, que son como pasionistas que son icono, ¿no?, para la gente. Pero podemos comenzar diciendo quiénes son los pasionistas, algo de su fundador, San Pablo de la Cruz. Bueno, pues sí, yo soy pasionista y en mi caso hubo una condición de la propia familia, porque mi tío, padre Luis Irízar, que murió aquí en Lima en 1995, era también pasionista. Y en parte yo me hice pasionista por esa cercanía de mi propio tío y porque el colegio, digamos, del pasionista estaba a 4 kilómetros de mi casa. Pude haberme ¿Estamos hablando de qué ciudad? Y yo estaba, bueno, mi pueblo es un pueblo pequeño de la provincia de Guipúzcoa, cuya capital es San Sebastián, que tú conoces, y entonces en ese pueblo pequeño había, pues como era normal en ese tiempo, vocaciones sacerdotales religiosas, y en mi familia eran varios. Mi tío era pasionista, mi tía era clarisa, y luego había parientes, primos de mi padre que eran diocesanos, carmelitas, de todo. El nombre del pueblo que se lo está... Ormaiztegui. Porque lo pueden estar viendo allí, por internet se puede ver. Ormaiztegui. Es un pueblo chiquito, pero se ha hecho importante, curiosamente, porque hay una industria muy importante ahora que se llama Carrocerías Irízar, de los autobuses que circulan por muchas partes del mundo. Pero bueno, lo mío de pasionista. Yo soy miembro de la congregación que fundó San Pablo de la Cruz. San Pablo de la Cruz, estamos hablando de fines del siglo XVIII, cuando él nace. Bueno, ya más bien nace a fines del siglo XVII. Y él muere el año 1775. San Pablo de la Cruz es un santo, pues digamos, que tiene diferentes dimensiones. Ante todo funda la congregación pasionista, cuyo carisma específico es la memoria permanente de la pasión de Jesús. Claro, todo cristiano tiene que vivir el misterio de la pasión. Acabamos de celebrar la Semana Santa, muerte y resurrección del Señor. Pero, sin embargo, San Pablo de la Cruz tuvo esa inspiración de que la memoria de la pasión, a veces el pueblo de Dios no lo tenía. Y para eso él funda la comunidad pasionista, centrada en la meditación de la pasión de Jesús. Primero la tenemos que experimentar nosotros los religiosos de la congregación y luego llevar esto al corazón del pueblo de Dios. Y él recibe esa inspiración siendo todavía laico, seglar, pero naturalmente luego tuvo que prepararse para ser sacerdote, para poder fundar la congregación. Pero lo importante de Pablo de la Cruz es que, además de eso, y de fundar la congregación pasionista, es un gran
misionero y predicador de las misiones parroquiales o populares, pero siempre llevado de este amor tan entrañable a Cristo crucificado que él lo vivió en su propia vida. Él llevó una vida muy santa, aunque él se consideraba un gran pecador, y realmente no solo meditaba la pasión de Jesús, lo vivía de verdad, de corazón. Y quería que todos sus religiosos centraran su vida en la imitación de Cristo crucificado, padecieran con Cristo y compartieran la pasión de Jesús por los pecadores, que los llevaran a la reconciliación con Dios, y tuvo una gran inquietud sobre todo para llevar también esto al clero, de entonces al clero diocesano, a las demás comunidades religiosas, de forma tal que Pablo de la Cruz fue un misionero tanto para los laicos en general, para los religiosos, etc. Y eran momentos ahí donde la fe, como está sucediendo en muchas partes del mundo, como que se iba apagando, debilitando, ¿no? El teísmo, el siglo de las luces, ¿no? Y es justamente cuando le va a dar esa pasión, ¿no? Por Cristo, por la cruz, por la evangelización. Sí, y él quería que se consideraba que el misterio de la pasión de Jesús era la obra suprema de Dios, del amor de Dios. Y en la persona de Jesús, en su humanidad, lógicamente, y esto vivirla no solo pues en Semana Santa, como a veces nos puede pasar, o en determinadas celebraciones de la Santa Cruz, sino que eso fuera permanente. De hecho, pues es verdad que vino el concilio uniendo el misterio pascual, muerte, resurrección, cruz y cruz gloriosa del Cristo resucitado. Pero él ahí encontraba una fuerza para la predicación, para su propia vivencia espiritual. Y para eso necesitaba una comunidad orante. Los conventos que él fundaba, que fue fundando, se llamaban retiros porque nosotros teníamos que vivir fuera del mundo, retirados casi en las afueras de las ciudades y de los pueblos. Salíamos a predicar, o tenían que salir a predicar la misión, pero luego retornar otra vez al convento, al silencio, a la soledad, a la penitencia, a la oración. Pero, lógicamente, saber que nuestra fortaleza no estaba en nuestra elocuencia, sino en vivir esa experiencia de Cristo crucificado en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria. La locura de la cruz. Sí, y éramos muy austeros en nuestro vestir, el hábito pasionista negro, con un corazón con el escudo que dice Pasión de Jesucristo, y luego teníamos el coro, o teníamos la liturgia de las horas, repartida a lo largo del día. Y teníamos los maitines nocturnos. A las 2 de la madrugada nos levantábamos, yo me he levantado durante años. ¿A la 1? ¿A las 2? A las 2 de la mañana, a la madrugada, arriba, al coro a cantar los maitines y luego los laudes de la mañana. Y esto hacía que también nos sintiéramos un poco como, en fin, en lo que la Iglesia y el pueblo esperaba, que fuéramos orantes donde los demás dormían. Eso lo vivíamos con ilusión, y en mi época no era fácil. La España en la que a mí me tocó entrar en un noviciado, estoy hablando del año 50-51, pues no había calefacción. Claro. Nosotros utilizábamos sandalias, caminábamos descalzo, y lógicamente después de la levantada de la cama ir al coro, que estaba frío, y volver otra vez, nos teníamos que dar saltos, ¿no? En el claustro corríamos para poder calentarnos otra vez. Pero aún eso lo vivíamos con una alegría. Las fiestas grandes, donde todo eso era cantado, a uno le daban realmente un espíritu fuerte. Realmente fuimos formados con mucha exigencia, pero para ser misioneros, predicando y misioneros allí donde la Iglesia nos enviara. ¿Se puede considerar como un cuarto voto? Así es. Nosotros hacemos un cuarto voto que es llevar la memoria permanente de la pasión de Jesús. Y esto tiene que animar la práctica de los demás consejos evangélicos, la pobreza, la obediencia y la castidad. Desde la pasión de Cristo, Cristo que experimentó en su cuerpo y en su alma el sufrimiento que hemos meditado todavía esta Semana Santa, y luego que esto pasara a ser también parte de nuestra vida. Hoy, además de eso, se procura que la pasión de Cristo sigue todavía sufriendo en tantas personas que sufren en el mundo. Y creo que Cristo asumió todo el dolor humano de todos los tiempos. Y hoy día también se ha hablado mucho en América Latina de los nuevos crucificados, de los rostros sufrientes, pero esto ya estaba en el pensamiento de Pablo de la Cruz. Claro que no sería con la teología que hoy se suele ver las cosas, pero realmente eso lo vivía en esa mística contemplación. En Cristo, cabeza sufriente, y en sus miembros, que pueden ser incluso creyentes o no, pero que igualmente sufren, y a los que hay que llevarles, digamos, la compasión, pero también el anuncio del amor de Cristo, ¿no? Pues la irradiación de la congregación nace en Italia, ¿por dónde está extendida? Los santos, beatos, siervos de Dios. Así es. Bueno, la congregación pasionista
La aprobación, estamos hablando de 1741, 43, estamos hablando de Clemente XIV. Fue, como toda fundación, suele ser difícil para los fundadores, porque no comprendían tanto el porqué de la Congregación Pasionista. Dicen que los funden, a los fundadores. Y era contemporáneo a San... antes recordábamos al fundador de los Redentores, San Alfonso María Ligorio. San Alfonso María Ligorio, pero con un carisma un tanto diferente. Si bien es el Redentor, Pablo pone la pasión de Cristo, que contempla todo, no solo el sufrimiento físico, sino sobre todo la obra de Cristo, que ahora la sentimos y digamos la entendemos mucho mejor a la luz también de la Pascua que hemos celebrado. La Congregación Pasionista se funda en Italia, en varias regiones de Italia. Su casa central general está en Roma. Justamente nosotros tenemos el convento junto al Coliseo, en el Monte Celio, en una basílica de los santos Juan y Pablo, que fueron dos nobles romanos que fueron martirizados en la propia casa. Allí muere San Pablo de la Cruz. Cuando yo voy a Roma, celebro allí donde él murió, y sus restos están allí en la basílica de San Juan y Pablo. De ahí se extiende primero por diferentes regiones de Italia, luego en Europa se extiende tanto hacia el norte, hacia Inglaterra, Holanda, Bélgica, España luego, y hacia América, hacia el norte, Estados Unidos, que fue una fundación de las también que tuvieron, no en los primeros tiempos, pero surgió con mucha fuerza en Estados Unidos, y luego sea de Italia, de España, de Estados Unidos, va extendiéndose a otras partes. En América Latina estamos de norte a sur, desde Estados Unidos pasa a México, Centroamérica, estamos aquí en la zona andina, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, etcétera. Y en Asia ha sido la extensión de la congregación muy fuerte, sobre todo en este siglo que pasó, el siglo XX. Estamos en Filipinas, estamos en Japón, estamos en Corea del Sur, estamos en la India, etcétera.